Buenas tardes, jóvenes. Habemos 65. Vamos a esperar unos 10 minutos, ¿les parece? Hola. Sí, está bien, licenciada. Está bien. Muy finos, gracias. Nos miramos en un ratito. Muy bien, licenciada. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, licenciada. Licenciada, le escuchamos. Muchas gracias. Sí, licenciada. Sí, Lick, la escuchamos. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Descansaron mucho? Trabajando. No, ya tuvimos muchas tareas. Y algunos otros tuvieron muchas tareas. Pero lo importante es que descansaron. Buenas tardes, licenciada. Y algunos leyeron y otros no leyeron. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, nosotros nos quedamos, la extradición la vimos, ¿verdad? Sí, Lick. Vimos la extradición, los principios de extradición también, porque vimos la extradición. Entonces vamos a ver los tratados y los principios bueno, los tratados, nosotros ya platicamos un poquito, ¿verdad? Sobre algunos tratados. Vamos a ver aquí. Este es el segundo módulo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, jóvenes, por favor vamos a recordar un poquito ahora entonces, de conformidad con las diferentes teorías, las características, porque nosotros ya pues vimos un poquito de la imputación objetiva, ¿verdad? Y de la imputación subjetiva. Y aquí hay algo muy importante que no se les vaya a olvidar y que les va a servir para toda su carrera. Esa imputación subjetiva, el único que la puede hacer es el juez penal, es los que están formando los tribunales, ¿verdad? Los 3 jueces que conforman el cuerpo colegiado de tribunales, porque la imputación objetiva es esa plataforma fáctica, es esa plataforma que tiene el Ministerio Público a la hora de la imputación ante un juez. Por eso, cuando las personas van a primera declaración, se dice que se le van a intimar los hechos, se le van a imputar, pero no se le puede decir subjetivamente, tiene que ser objetivamente, porque lo que está diciendo el fiscal del Ministerio Público tiene que ser capaz de ¿qué, jóvenes? ¿Alguien está compartiendo la pantalla o está trabajando lo que no es? Por favor. Entonces, jóvenes, ¿sí me están escuchando? Es que... Sí, Lick, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Entonces, la imputación objetiva es esa imputación que tiene a su cargo el Ministerio Público. Porque si dice que don X mató a don Y, tiene que tener la certificación de la partida de defunción para probar que esta persona está fallecida. Por eso es objetivo, o sea, dice que una de las características especiales y uno de los principios del Ministerio Público es ese principio de el Ministerio Público tiene que ser ¿qué? Objetivo, ¿verdad? Todo lo que dice tiene que tener los elementos de convicción suficientes para poderlos ¿qué? Probar, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahí es donde nosotros miramos que hay una plataforma, entonces, una imputación objetiva. Es aquella imputación entonces que se va a delimitar por esa responsabilidad penal, que eso que se le está imputando tiene que tener un resultado, ¿verdad? La teoría entonces de la imputación subjetiva, como ya lo dijimos, el que lo puede hacer siempre va a ser, ¿quién dijimos, jóvenes? El juez. ¿Y por qué es que lo va a poder hacer el juez? Porque no vamos a olvidar nunca que el juez
es la persona que tiene que ver lo que le presentó el Ministerio Público y tiene que ver lo que dice la ley penal. Y de esa cuenta, de lo que le dice el Ministerio Público y lo que le dice la ley penal, él, según la lógica, según los principios, para poder resolver, principalmente el 11 bis, que obliga al razonamiento, según la experiencia, según la psicología, entonces tiene que darle una respuesta a ese caso debido. Por eso es que él no tiene que decir solo aquí está el muerto, él también tiene que pensar cómo fueron los móviles, cuál es el tiempo, cuál es la relación de causalidad que existe. Por eso se le llama una imputación que subjetiva, ¿verdad? Que es distinta de la imputación objetiva. Aquí es donde nosotros vamos a ver que precisamente el juez tiene esa obligación legal de, a la hora de establecer esos distintos elementos, de buscar esa relación causal, de comprobar esa existencia previa de esa relación de conexión entre lo que dice el Ministerio Público objetivamente y de lo que él está diciendo de ese resultado, con esa subjetividad. Y que prácticamente ese es el deber de buscar ese resultado, para que el sujeto al que se le está aplicando esa obligación, pues de alguna manera tenga el sustento de integración de todo lo que se dice, que se considera que fue lo que sucedió, ¿verdad? El finalismo entonces y la concepción del delito, ¿verdad? Se centra en la finalidad. Entonces dice de lo que pasó, lo conocemos nosotros mucho en los delitos de resultado, ¿verdad, jóvenes? Principalmente que es la parte final. Si estamos hablando de un homicidio, pues tiene que estar muerta la persona. Si hablamos de lesiones, tiene que haber un certificado médico que diga si la persona va a pasar curándose 10 días, si va a pasar curándose 20 días, y así sucesivamente, ¿verdad? Para que se vayan dando esas distintas características que van a concentrarse y que al final, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que estar conscientes es que esto va a servir siempre para ese resultado, que es lo que buscamos en derecho penal, o es lo más importante, ¿verdad? Que vamos viendo nosotros al final en esa finalidad de esa relación, ¿verdad? Nosotros también vamos a ir viendo aquí sobre ese contenido al final de la culpabilidad, que lo más importante que nosotros debemos de ir pensando, jóvenes, es que precisamente esta imputación objetiva y la imputación subjetiva que hace el juez, al final lo que va a servir es precisamente para la aplicación de esa imputación, de esa participación. Y que aquí pues nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que hay diferentes clases de participación y que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 35 del Código Penal. Podemos 35 y 36. ¿Hay alguien ahí que me pueda ayudar? 35. Responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Artículo 36. Autores. Son autores, inciso 1, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. 2. Quienes fueren o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. 3. Quienes cooperen a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. 4. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. El 36 también ya lo... Sí, ese fue el 36. Autores. Veamos los cómplices de una vez. El 37, por favor. 37, cómplices. Son cómplices, 1,
quienes animaren o alentaren a otros en su resolución de cometer el delito. 2, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3, quienes proporcionen información o suministren medios adecuados para realizar el delito. Y número 4, quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los participantes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Dice que no es necesario para el pasado. Muy bien. Luego vamos a platicar un poquito sobre esto porque nos vamos a detener en la responsabilidad de las personas jurídicas, que ahí es un poco más cuestionable y que todavía la ciencia penal dice, bueno, hay que preguntarnos si se puede penalizar o se le puede aplicar inclusive la pena de muerte a una sociedad o a una persona jurídica, pues una empresa, ¿verdad? Y ahí es un poquito más cuestionable, pero vamos a irnos desde el punto de vista de esa responsabilidad que tanto el 35 como el 36 le están asignando a la persona, ese atributo de culpabilidad de la comisión de un hecho punible, ¿verdad? ¿Cuánta responsabilidad tiene una persona por haber puesto en peligro o por haber actuado de manera irresponsable y haber vulnerado ese bien jurídico tutelado o cometer acciones ilícitas de alguna manera, ¿verdad? Esa responsabilidad penal cuando se está vulnerando ese deber de cuidado o ese hecho delictivo, ¿verdad? ¿Dónde es que nosotros tenemos que, según la ley penal, hasta dónde tenemos que regular esa responsabilidad penal, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a hacer ese procedimiento? ¿Cómo, hasta dónde el concepto de la responsabilidad penal, tanto individual como también de cómplice, como también en alguna atenuada, porque no se va a castigar esa acción con el total de la pena, sino porque quizás solamente se puso en riesgo, ¿verdad? Pues ustedes saben que de alguna manera para que exista esa responsabilidad, definitivamente tiene que haber dolo o tiene que haber culpa, ¿verdad? Entonces los responsables criminalmente, tanto como autores, como cómplices, como encubridores, ¿verdad? Si tienen que tener esa dolo o haberlo hecho por imprudencia, son los delitos de acción o los delitos de omisión, que podríamos decir de alguna manera. Entonces vamos a ver nosotros que sí hay una diferencia a la hora de esa responsabilidad criminal o esa responsabilidad penal que se va volviendo o en causas de agravantes para la pena o en causas eximentes o en causas de que se van a atenuar a la hora de dárseles el cumplimiento de esa responsabilidad, ¿verdad? ¿En qué se va a fundamentar la responsabilidad penal, verdad? Partiendo de la base de que se va a cometer un delito, la persona tiene que estar consciente que lo quiere hacer, que va a actuar voluntariamente. El fundamento de considerar esa responsabilidad penal, ¿verdad? Que se va a concentrar en la teoría clásica, en la teoría positivista de la que estábamos hablando, y recuérdense que cuando nosotros vamos a hablar de la teoría clásica, nunca se nos puede olvidar que aquí pues hay un deber moral, hay un libre albedrío, ¿verdad? Que la persona pues puede decidir de manera individual cómo puede actuar. En la escuela positiva, pues de aquí el ser humano, ¿verdad? Es un ser social y tiene una serie de limitaciones ante las que se actúa delinquiendo. La sociedad pues está de alguna manera, lo que quiere en ese positivismo es la norma, y a través de esa norma pues se le da una seguridad a la ciudadanía de que se está actuando en favor o en beneficio de ellos, ¿verdad? Las posturas intermediarias o las que nosotros llamamos desde esa responsabilidad penal, como que no es ni la clásica ni la positiva, sino que es una ecléctica, una que está en medio de esas teorías intermedias de responsabilidad penal, donde los autores consideran, ¿verdad?, que hay que
tener una capacidad de sentir, una capacidad de coacción, una capacidad psicológica de amenazas. Y la doctrina española considera que ese libre albedrío pues es crucial a la hora de pensar, a la hora de que el sujeto va a tomar esa decisión. Entonces, a la hora de que se vaya a aplicar o se vaya a buscar tanto la responsabilidad como autores, tanto la responsabilidad como cómplices, tanto la responsabilidad como encubridores para alguien que está protegiendo a alguien que cometió un hecho delictivo y está defendiendo, entonces aquí nosotros tenemos que estar bien entendidos que tiene que haber un legítimo derecho, ¿verdad? De esas circunstancias para que se aplique la responsabilidad. Nosotros sabemos y hemos visto de alguna manera que tanto en ese autor como ese cómplice en algún momento, pues también pueden haber algunas acciones que le van a eximir de la aplicación de esa pena o de esa responsabilidad criminal que al final es la delicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actuó en el legítimo ejercicio de un derecho, porque esa persona tuvo una provocación suficiente, porque esa persona también tiene alguna capacidad especial desde la infancia, o desde que no tiene las plenas facultades precisas a la hora de la comisión de un hecho, porque la persona pues ha consumido drogas, estupefacientes o cualquier otro aspecto que le llevó hasta ese limitante, ¿verdad? O porque tuvo también una agresión, recordémonos, ilícita, ¿verdad? Ilegítima, que ya era también componente de un hecho delictivo, o porque estuvo en un estado de necesidad, como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros ya las vimos de alguna manera. Y aquí, pues, nosotros ahora vamos a ver un poquito en cuanto a lo que se plantea desde el punto de vista del artículo 37. Vayámonos a esa responsabilidad de las personas jurídicas, hasta dónde puede llegar o hasta dónde lo plantea el código. El 38, jóvenes, por favor. Responsabilidad penal de personas jurídicas, artículo 38. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables de todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ella, además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y los resultados les son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tengan señalada una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. O sea que nosotros podríamos decir que según el artículo 38 sí existe la pena de muerte, ¿verdad? Para las personas jurídicas que resultaren responsables ante la comisión de un hecho delictivo. O sea, miremos que sí puede ser grave el resultado que se puede llegar a obtener de estos casos. Entonces, jóvenes, lo primero que nosotros tenemos que ver es que aquí el positivismo jurídico que está plasmado dentro de la ley penal
de conformidad con el Código Penal, pues se especifica que la persona jurídica, las empresas que han formado un capital o que tienen alguna, son proveedores de algún producto X, sí pueden ser responsables ante la ley de algún beneficio directo o indirecto que se obtenga de aspectos ilegales, y que de alguna manera también se tomen decisiones a través de esa personería jurídica que puedan también pues lastimar o que puedan también, ¿verdad?, transgredir una norma que tenga algún control en esas actividades puramente lícitas. Entonces lo que miramos de alguna manera es que nosotros al final, pues el código establece que puede llegarse hasta la determinación de aplicarles una cancelación, y que la cancelación al final va a surtir los efectos de una pena de muerte, ¿verdad? Entonces a esta persona jurídica también se le va a responsabilizar criminalmente de ser responsable de esos delitos que conlleven esa responsabilidad hacia las personas jurídicas, ¿verdad?, que estén claramente establecidos. Y pues la persona jurídica pues va a tener esa autoría, esa participación de autor, ¿verdad?, en ambas figuras. Lo que nosotros aquí tenemos que discutir un poco es hasta dónde pues hay autores que desde el punto de vista de la ciencia que hacen algunos planteamientos. Ustedes saben esa frase de dónde deviene esa frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Ya se las dije, ¿verdad? Hola. Que cada día se aprende algo nuevo. Claro. Que cada día hay el método socrático, ¿cuál era? ¿Cuál es el método de Sócrates, jóvenes? ¿Cuál es el método de Sócrates? Lo que se vive día a día, licenciada, o lo que se va haciendo conocimiento día a día. No. Cuando ustedes van, ¿verdad?, a los antiguos griegos, tenemos que tener nosotros bien clarificados que ellos son los que a través de ese método, acuérdense que Sócrates no escribió ningún libro. Los que escribieron los libros de Sócrates fue al final Platón y Aristóteles, ¿verdad?, los que recopilaron toda la sabiduría de Sócrates, o el debate del método socrático, del método de la dialéctica, de la lógica, el método de la información. Entonces, lo más importante del método de Sócrates es ¿cómo se da? A través del cuestionamiento, a través de las preguntas, ¿verdad, jóvenes? Entonces van a cuestionarse todo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener un cuestionamiento en cuanto a esa responsabilidad penal de las personas jurídicas? A ver, ayúdenme. Buenas tardes, licenciada. Ajá. Disculpe el cuestionamiento aquí, tal vez podría ser de que como la persona jurídica no es una persona física, sino que realmente es un concepto, ¿verdad? Sí. Es de papel, exacto, ¿verdad? entonces nace en papel. Es un concepto jurídico que se utiliza únicamente para efectos jurídicos. Entonces, ¿cómo podría tener consecuencias algo que no existe en la realidad? Sería mi cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Entonces, parte de esas preguntas que nosotros tenemos que responder y que pueden ser parte de ese cuestionamiento del método socrático es, bueno, pero es que una persona jurídica no puede ser responsable porque la persona jurídica únicamente es de papel. Aquí el problema o la gravedad son las personas físicas, las personas que tenemos el razonamiento, ¿verdad?, humanas, que podemos nosotros convertirnos en autores, convertirnos en cómplices, convertirnos de alguna manera
en alguna nuestra conducta, en alguna acción o transgresión a alguna norma penal, ¿verdad? Entonces, esa autoría que es parte de esa voluntad a la hora de la comisión de un hecho delictivo, dice no tiene sentido. ¿Por qué cancelar una sociedad anónima? Si la sociedad anónima puede seguir funcionando con nuevas personas y quitar de ella a esas personas que le han hecho daño o que están haciéndole daño a la sociedad, ¿verdad? Entonces, el artículo 28, ¿verdad? Lo que nosotros mirábamos con antelación sobre esa autoría. Pero también nosotros aquí hay una cuestión más interesante, que desde el punto de vista de la doctrina es la coautoría. Aquí hay varias personas que se reúnen, que toman decisiones de manera conjunta para que su conducta, a través de su conducta, se dé la ejecución de la realización de un tipo penal, ¿verdad? Que va a implicar en cada una de ellos hechos delictivos, por ejemplo, de manera objetiva van a hacer aportaciones para que el fin de ellos al final es la comisión de un hecho delictivo. Por eso es coautoría. Entonces aquí se necesita esa colaboración de todos los que están, de todos los sujetos que son parte dentro de, para realizar esos hechos que al final van a ser, se van a convertir en delictivos, ¿verdad? O que van a ser de alguna manera parte de ese hecho, de esa comisión o de esa inducción y de ese cooperador necesario para la comisión de un hecho delictivo. Y que al final, ¿verdad? Esa participación puede agravarse porque a la hora de ponérsele sancionarle con esa pena, recordémonos que ahora tenemos nosotros, si lo pueden ver ustedes a través de tribunales, ese seguimiento que se da precisamente a lo que nosotros llamamos esos delitos de asociación ilícita. Aquí es donde se necesita precisamente esa coautoría. Si no existe la coautoría, porque son más de dos, no podemos nosotros hablar de qué, jóvenes. ¿No podemos hablar de qué? Hola. ¿No podemos hablar de qué? ¿De la realización del delito, licenciada? Sí, no podemos porque no se dan los elementos. Entonces, por eso necesitamos, y es importante ver esa clasificación que tiene la doctrina sobre esos dos o más personas desde el punto de vista que venimos refiriéndonos a esas características especiales para que se dé la coautoría. Por supuesto que lo que nunca podemos nosotros dejar de entender es que definitivamente en esos tiene que haber un dolo o tiene que haber una culpa, dependiendo si son delitos dolosos o si son delitos culposos, como lo hemos platicado ahí un poquito, ¿verdad? Y también nosotros aquí vamos a hablar de una palabra bien interesante, un elemento bien importante a la hora de esa complicidad, de esa participación, ¿verdad? A la hora de buscar esa culpa o de esa penalización. Precisamente nosotros vamos a ir viendo que aquí la inducción va a consistir en suscitar, en invitar, como decimos nosotras las mamás, ¿verdad? Que nadie te caliente ahí la oreja y que esté hablando y hablando, diciendo algo. Entonces, que constantemente se esté incitando a la persona a que cometa actos delictivos. Que de alguna manera esta persona tenga también algún dominio sobre ese individuo. Principalmente, ustedes ahora han escuchado esos casos sobre esos juegos y donde en Estados Unidos, principalmente Europa, se dan de que los jóvenes empiezan a jugar esos juegos raros y de alguna manera otro los está incitando y les está diciendo a que no te ahorcas, a que no te lastimas, a que no te tiras, a que no haces esto, y al final pues se van a cometer grandes atrocidades o las personas que no están conscientes porque lo están haciendo por una invitación o un reto de otro,
inducidos, por eso se llama inducción, pues definitivamente van a cometer hechos delictivos que van a poner en riesgo su vida, van a poner en riesgo su salud, si se trata de alguna droga, ¿verdad? O también pueden dañar a través de su conducta a otras personas. Y por eso es que se llama inducción. Y principalmente dijimos que lo podemos ver físicamente materializado precisamente en esos homicidios, ¿verdad? Que son inducidos. O también pues podemos ver nosotros que también en algún tema de estupefacientes. La cooperación necesaria. Para que exista este elemento de la cooperación necesaria, jóvenes, aquí debe de darse algo bien importante, que tiene que tiene que aportar para la comisión de ese hecho delictivo que venimos apuntando. Tiene que haber un dominio, ¿verdad? Esa colaboración ha de ser relevante en cualquier capacidad de hacer posible el delito y de tener una relación con ese delito. Entonces, la cooperación necesaria es otra forma de participar, es otra forma de autoría del legislador, que va a consistir en la aportación en ese hecho delictivo. Más o menos para ser cómplices, pues nosotros ya lo veníamos viendo, ¿verdad? Que es la persona que va a colaborar con esa ejecución, con los hechos antes o con los hechos posteriores, ¿verdad? Quienes más o menos jóvenes, vamos a quedarnos ahí, vamos a ver ahora el artículo 41 en relación a las penas, cómo se van a distribuir las penas. Hola, ¿quién me puede ayudar con las penas? Licenciada, perdón, yo tenía una duda. ¿Por qué en el artículo 38 las sanciones que se están poniendo monetarias es en dólares y no en quetzales? Pero ahí podemos ver también o su equivalente en moneda nacional. No olvidemos que la Constitución dice que toda la circulación de la moneda en nuestro país es en quetzales. La verdad que para mí es un error de técnica jurídica, podríamos decir, o técnica legislativa, perdón. Si la Constitución dice que nosotros tenemos que hacer negociaciones en el país, en la moneda de curso legal, que es el quetzal, pues considero innecesario, ¿verdad? Porque tal vez es pensando en aquellos legisladores que van adelante. En 50 años nosotros vemos que El Salvador ya su moneda es dolarizada. Y pensando en eso, y recordémonos que desde el punto de vista económico, esa macrosostenibilidad de la moneda, ¿verdad? Es el dólar en nuestros países. Quizá para un resguardo mejor, porque si lo ponen en quetzales, pues va a irse, no hay ningún incremento, entonces la estabilidad por el dólar nunca va a cambiar el dato exacto. Puede subir, pero no va a poder bajar. Es muy difícil que baje el dólar. Pero científicamente puede ser un error de técnica legislativa, que las normas debieran de hacerse en quetzales porque estamos en Guatemala. Pero no le tengo la respuesta a ciencia cierta. Gracias, licenciada. ¿Algo más? ¿Alguien más? Nolik, vamos al artículo 41. Por favor, con relación a las penas principales, el 42 y el 43. Ok, artículo 41. Son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Artículo 42. Penas accesorias. Son penas accesorias, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales,
publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Artículo 43. Pena de muerte. La pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte por delitos políticos cuando la condena se fundamenta en presunciones a mujeres, a varones mayores de 70 años, a personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos, y siempre que la pena de muerte fuera conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo. Bueno, entonces, jóvenes, nosotros vemos que nos habla la legislación de ¿cuántas penas principales? Nos habla de una pena de prisión, de una pena de multa y de una pena de arresto. De muerte. Son tres en la clasificación. Es una clasificación tripartita, ¿verdad? Pena de prisión, pena de multa y pena de muerte. Entonces, cuando hay una infracción a esta ley penal, o sea, a este código penal, nosotros vamos a ver que esa infracción va a conllevar un castigo. Va a haber una política para aplicar a esa transgresión un castigo, una pena, ¿verdad? Entonces, va a llevar una aflicción consigo. Esa infracción, pues entonces vamos a ver que esas penas criminales, ¿verdad? Que está tanto la pena de prisión, la pena de multa y la pena de muerte, que se le llaman penas criminales, son las más graves, ¿verdad? En esa ejecución de esa política penal, podemos ver nosotros que anteriormente, pues en los historiales o en las diferentes etapas que ha tenido la pena, pues podemos saber que también se daba el destierro, también se daba las penas crueles, las penas degradantes, y podía llegar hasta la pena de muerte, ¿verdad? Decapitarlo, ¿verdad? Y así sucesivamente, el poder crucificarlo. Se dice también, ¿verdad?, que uno de los profetas murió así como que despedazado con un serrucho. Había maldad, había crueldad en la aplicación de esas penas, que eran penas controversiales, ¿verdad?, penas graves, pero hoy vemos nosotros que hay un arresto, hay una multa, hay un decomiso de esos objetos, que pueden ser en mayor escala, en menor escala, ¿verdad? Las penas principales ya las vimos, ¿verdad?, que es la pena de prisión. ¿Y por qué la pena de prisión es una de las penas principales? Porque su naturaleza, miren, cuando nosotros miramos nuestros derechos de conformidad con la Constitución Política de la República y de conformidad con lo que nos están indicando los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, no puede darse esas penas crueles. Pero nosotros vemos que actualmente el condenar a alguien a 300 años, condenarlo a 600 años, condenarlo a 100 años, pues es condenarlo, aunque nosotros digamos que no se puede hacer un límite más allá de 50 años, solamente la noticia, el impacto de esa noticia, pues ya conlleva muchos resultados. Entonces, de alguna manera es imposible que se pueda reparar ese daño emocional, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama que son penas graves, ¿verdad? También ahora podemos nosotros ver el caso de extinción de dominio, donde se pierde o se decomisan todos los bienes, y miramos nosotros que de alguna manera ese perder todos los bienes, pues también es una pena grave, ¿verdad? Las infracciones menos graves, pues son una pena de multa, ¿verdad?, que tenga una menor cuantía, pues es una pena menos grave. Las penas controversiales, ¿verdad?, que a uno le decomisen su producto, que a uno de alguna manera pues se le deje
envuelto, se le deje amarrado por un periodo largo, o antes, ¿verdad? Dice que había una gotita de agua que salía constantemente y esa gotita pues abría la cabeza con el tiempo. Entonces esas son algunas penas que son controversiales, que no son normales, ¿verdad? La clasificación de las penas menos graves, pues si cuando solo le decomisan algún objeto, no así su casa, no así su carro, que se dé la inhabilitación temporal por un tiempo. En cuanto a sus ahorros, también esas se pueden considerar infracciones menos graves. La confiscación o decomiso de productos, que se llevan todos los bienes, pero no se lo llevan a uno, entonces se consideran que penas menos graves, ¿verdad? No llegan hasta lo establecido en el artículo 41, 42 y 43, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que dice que de alguna manera, entonces esa pena, o que como estaba antes, el destierro, ¿verdad? Se daba de alguna manera que se le capturaba a la persona y se le iba a poner a una ciudad X, y esa persona nunca podía regresar a su casa. El confinamiento consiste en que el condenado, ¿verdad?, deba de residir en un solo lugar. Y aquí podríamos decir nosotros que cuando los jueces decretan un arraigo, cuando los jueces decretan una prisión en el domicilio, ¿verdad?, entonces en un lugar establecido, ahí tiene que quedarse, ¿verdad? La clasificación de las penas, pues hay penas graves, menos graves, hay penas lesivas, ¿verdad? También podemos pensar nosotros, dice, de alguna manera, al daño que se le pueda hacer a las personas mayores de edad a la hora de darse el cumplimiento de esa complementariedad en la aplicación de una pena. ¿Se pueden acumular las penas, jóvenes? Sí, se pueden acumular. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejarla. Hay toda una discusión sobre la pena de muerte. A ver, ¿quién quiere opinar sobre la pena de muerte? Cuando nos dice que debemos de opinar, licenciada, es para dar nuestro punto de vista de que si se debe aplicar o no. Exactamente. Si están de acuerdo, están en desacuerdo. Pues voy a empezar yo, de ahí pues mis demás compañeros dirán también su punto de vista. Yo creo que en Guatemala la pena de muerte debe de ser una de las herramientas las cuales se deben de utilizar para que al momento de hacer un hecho delictivo, la persona que lo va a hacer sepa que la consecuencia puede ser que él también pueda morir. En Guatemala ya no hay miedo al cometer delitos porque no hay una pena tan grave como la pena de muerte. En los años en los cuales estaba vigente la pena de muerte, las personas que cometían delitos se abstenían muchas veces porque sabían de que por el delito o la gravedad del delito se les iba a dar pena de muerte. Entonces, considero de que la pena de muerte en Guatemala sí debería de estar vigente, aunque pues sé de que perderíamos saldríamos de muchos tratados y todo eso, pero a la larga creo que es la legislación que debería de aceptar este tipo de penas para que haya cierto temor en la sociedad y de esa manera no se cometan delitos tan graves como los que se han cometido en los últimos meses, más que todo en niñas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo con el compañero en cuanto a que debe establecerse nuevamente la aplicación de la pena de muerte? Es un poco contradictorio, bueno, no, sí. A la compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Con una intervención. Sí. A mi manera de pensar, y con respecto a la alta tasa de delincuencia en la que nos toca como guatemaltecos afrontar diariamente, los procesos no se llevan a cabo de manera eficiente, ni tampoco las penas se aplican
de una manera concisa, pienso. Se dan muchas largas a los delitos, a las faltas, como por ejemplo al señor que tengo en mente que tenía un proceso, se escondió, aparece y se le da la libertad, ¿verdad? Para que se vaya a su casa y pues ahí después lo arreglamos, ¿verdad? Entonces, en esa ineficiencia que tenemos en el sistema penitenciario y en el sistema jurídico, de la manera en la que cómo se aplica la ley en nuestra sociedad, ahí está la deficiencia, ahí está el problema. Quizás la pena de muerte podría solventar o ayudar un poco, ¿verdad? Pero igual, si seguimos con los delitos que no se les penaliza de la manera correcta, con cárceles llenas y pues el desorden que se ve, que prevalece en el sistema, pues pienso que igual, aunque se dijera que que se va a aplicar la pena de muerte, sería muy poquito lo que se lograría, licenciado, porque lo que se ve es el tortuguismo, la manera tan lenta en la que se resuelven los casos. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? ¿Algún Licenciada, buenas tardes. Sí, sí. Aquí yo solo con el artículo 43 dice que no podrá imponerse la pena de muerte por delitos políticos, ¿verdad? Yo digo, sí está bien, pues, pero a la vez, digo yo, también las autoridades o los políticos han abusado tanto del país de Guatemala, ¿verdad? Y hacen a su antojo, entra un presidente, sale y entra otro, y o sea, ellos no tienen temor, pues, inclusive violan la Constitución. Y la verdad, yo desde mi punto de vista, pues deberían de los primeros, los políticos, ¿verdad? Tal vez así logran hacer algo, logran haber un cambio en lo que es el gobierno de Guatemala. Solo es mi opinión y mi punto de vista. O sea, sabemos que es una prohibición, pues, pero que tal vez desde la cabeza empezar para que hayan cambios en nuestro país, ¿va? Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Comparto mucho lo que, buenas tardes, licenciada, disculpe. Comparto mucho lo que dice la compañera. Es cierto, si la cabeza está bien, todo lo demás estará bien, pero realmente creo que los primeros que cometen muchos delitos son nuestras autoridades. Que no las vemos es diferente, pero como una ley es parejo, o sea, tiene que ser una ley para el que está arriba y como para el que está abajo. Y en relación a la pena de muerte, como dijo el compañero, si no existe el miedo, el que entra a la cárcel sabe que en un par de años o una indemnización lo puede sacar. Y me hago también una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo son las leyes de los países que, por ejemplo, no hay nadie en la cárcel, como Singapur, Suiza? ¿Qué leyes son tan funcionables para que la población de verdad tenga cero delincuencia? Esta es una interrogante que tengo. ¿Cuál es la diferencia? Solamente, licenciada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? En ese aspecto también yo considero, licenciada, de que muchas veces el crecimiento del país tiene que ver mucho para que la delincuencia no sea tan agresiva. En este caso podríamos decir oportunidades de empleo, que haya más oportunidad de aprendizaje, más facilidad de que las personas puedan aprender, ser proactivos, que tengan la oportunidad de poder emprender sus propios negocios, sus propias empresas, que creo que en Guatemala cuesta mucho hacerlo por muchos temores que pueden haber. Es lo que yo considero. También creo de que en Guatemala lo que hemos estado nosotros también viendo, y nosotros como estudiantes de Derecho ponemos mucha atención a este tipo de temas, porque
obviamente nosotros sabemos qué significa eso, hablándose de las salas de apelaciones, por ejemplo, de todo el caso que se está viendo dentro de las salas de apelaciones, y que la gente tal vez no le pone importancia a eso porque no tienen como el conocimiento de qué implica ir a la segunda instancia, en este caso que es las salas de apelaciones, en las cuales pueden resolver delitos a favor de muchas personas, y que las personas no se dan cuenta de que por ahí también puede entrar la corrupción para poder evitar ciertas penas. Más sin embargo, considero de que depurando el sistema jurídico, en este caso es lo que nos corresponde a nosotros como estudiantes de abogados o los próximos abogados en el futuro, el poder depurar el sistema jurídico para poder ver un cambio tanto a nivel de leyes o jurídico, como también a nivel de las penas las penas que se van dando a las personas y que se puedan cumplir, ¿verdad? Sin que haya pena de muerte, si en este caso lo quisieran ver. Bueno, miren, jóvenes, de alguna manera la pena de muerte siempre va a traer una discusión muy, muy grande en Guatemala, ¿verdad? Unos vamos a estar a favor, otros vamos a estar en contra. Y pues algunas personas dicen, bueno, apliquémoselos a los políticos, como las compañeras o los compañeros. Aquí lo más importante que tenemos que entender es que no es, el derecho es para discutirlo, es para llegar a consensos. Y la pena de muerte siempre va a generar algunas opiniones a favor y otras opiniones al calificarlo en contra. Hay que respetarnos mutuamente, pues no se le puede poner la pena de muerte ni a los políticos, ni a las mujeres, ni a los ancianos mayores de 70 años, y de alguna manera nosotros vamos viendo que lo que la ley protege es que se aplique la pena de muerte en aquellos casos donde ya la persona tenga un grado delictivo, de una descomposición donde va a entrar, va a salir, y por eso recordémonos que los delitos que aún lo tienen, precisamente es cuando hay una violación y muere, y la niña pues no llegue ni a los 12 años de edad, ¿verdad? Son casos específicos, cuando haya un secuestro y también se dé la muerte de la víctima, y los bienes jurídicos tutelados que se están protegiendo, pues definitivamente son la vida, en estos casos, ¿verdad? Cuando ya es irreparable. Y recordemos que nosotros tenemos el pacto de San... Sí, ¿perdón? Sí, te escucho. Perdone, Ajá. Ahora sí. Cuando estaba el compañero comentando con el tema, ¿verdad?, de la pena de muerte, a mí se me viene siempre este comentario que dijo el gran maestro Couture, un gran maestro respetado en el derecho, que cuando se encuentra la justicia y el derecho enfrentados, siempre se debe luchar por la justicia y no por el derecho. Pero yo me pongo a pensar, si una persona mata, como dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se debe aplicar la pena de muerte. Hace unos años estaba yo escuchando un comentario en mi clase de introducción al derecho de que en una junta de magistrados estaban debatiendo y lo que no se ponen a pensar es que los funcionarios se les olvida que tienen familia y nosotros tenemos familia. Si a nosotros nos agreden un ser querido, pedimos justicia, pero no la aplican porque hay que beneficiar la conducta del reo, que proteger los derechos humanos, pero si no nos ponemos a pensar que ellos también tienen familia, si fueran a ellos que les hacen el daño, ellos pedirían la pena de muerte. Entonces, a lo que voy yo, Ligda, es de que aquí no se aplica el fin justifica los medios, y con lo que voy yo es de que la pena de muerte debe ser aplicada a quienes cometen delitos que infringen tanto la ley como la vida personal y derechos privados que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Replicando, como digo, ojo por ojo, diente por diente, se debe hacer justicia por medio de los actos que han cometido los delincuentes, ¿verdad? Si uno mata, ¿qué merece? Muerte. Eso es a lo que voy yo con mi punto. Bueno, nosotros tenemos que establecer que si uno mata, yo también mato. Esa es la ley de ¿qué? Del talión, ¿ve usted? Esa ley ya no está vigente, ¿verdad? Se dio desde el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Los hebreos.
Miren, jóvenes, lo que tenemos nosotros que pensar es, decía el señor Zaffaroni, ¿realmente es efectiva la pena? Cuando nosotros pensamos en matar a los políticos, en matar a los delincuentes, ¿realmente vamos a lograr que ya no haya delincuencia en Guatemala? La verdad, Ligda, el realizar un magnicidio hay veces que no es la solución, pero lastimosamente aquí en Guatemala sí se ve necesario porque no hay un cambio. No hay un cambio en el sistema judicial como en el sistema político, ¿verdad? Entonces, la pena de muerte relacionado con los tratados y convenios en materia de derechos humanos han venido a perjudicar a mi criterio y punto de vista y no a beneficiar. Miren, era lo que yo le decía, perdón, licenciada, era lo que yo le decía, porque hay países que la delincuencia en este caso no existe este tipo de problemas. O sea, ¿qué es lo funcionable? ¿Qué realmente en estos países? Si ellos tienen alguna pena de muerte o no la tienen, esa es mi duda. Bueno, para mí, jóvenes, lo más importante es que nosotros tenemos que preguntarnos que los derechos humanos, principalmente en el derecho penal, es indispensable, es garantista. O sea, el derecho penal, ustedes hoy son estudiantes, mañana van a ser abogados y tienen que defender lo que decía los preceptos de Couture, la justicia. Lo que decía Hans Kelsen, que todavía dice, bueno, ¿y qué es la justicia? Santo Tomás de Aquino, ustedes que ya aprobaron Introducción al Derecho, dice, la justicia es darle a cada quien lo que cada uno merece, pero ¿qué merezco yo? Por ejemplo, ustedes vienen, pidieron jalón en un bus, pero no se dan cuenta que en ese bus pues viene topado de algún estupefaciente, porque lo tienen que entregar en cierto lugar, pero para disfrazarlo es un bus de transporte público. Entonces ustedes se suben al bus o piden jalón en un vehículo y automáticamente cuando se hace el retén, cuando se hace la inspección del bus, ustedes vienen dentro de. Si no hay derechos humanos en que se les respete el debido proceso, en que tengan derecho a que les escuchen, que tengan derecho a un juez justo, que tengan derecho a que se les reciban sus pruebas, esos son los derechos humanos, inalienables, de que se les respete la libertad, que como última ratio se les quite la libertad, que se les respete la vida. Jóvenes, o sea, no podemos nosotros pensar en un curso de derecho penal que vamos a opinar que estamos de acuerdo con que se terminen los derechos humanos. El derecho penal comete muchas aberraciones y nosotros ahí, ¿cómo se llama el último caso? De 2 campesinos. ¿Cómo se llama ese caso? El caso de las 96 pacayas, licenciada. El caso de las 96 pacayas. ¿Qué sería de estos 2 hermanos nuestros si no hubieran derechos humanos? Señores, ahí estarían presos, pues. Entonces nosotros debemos de ver que el derecho penal muchas veces se presta para cometer injusticias, pero los derechos humanos son los que exigen el rescate de ese estándar de la justicia y garantista. No podemos pensar que todos los políticos son delincuentes. Ustedes un día tienen que entrar en la política, tienen que ir al Congreso, porque ustedes están estudiando, se están preparando para ser los mejores. Tienen que ser jueces, tienen que ser magistrados, tienen que ser presidentes del país, alcaldes, tienen que ser empresarios, pero porque ustedes ingresen a la política no vamos a pensar que porque uno diga que es corrupto ustedes van a ser corruptos. Hay que seguirles un debido proceso, hay que probar esos temas. Jóvenes, es bien delicado el pensar o el intimar de alguna manera esos cuestionamientos. Así que, por favor, vamos nosotros en derecho penal a guardar esa postura que si no se prueba, si el juez no ha dicho que son culpables, nosotros tenemos que respetar ese acceso
al debido proceso de la inocencia. Cuidado con esas manifestaciones así abruptas. No podemos hacerlas en derecho penal. Entonces vamos sería solamente de ir un poquito a la historia, licenciada, porque estos derechos humanos vinieron a regular, ayudar a regular aquellas ejecuciones extrajudiciales que se llevaban a cabo de manera misericordia, ¿verdad? Cuando tuvimos el conflicto armado. Yo pienso que de ahí es que se vino a restablecer que los derechos humanos tuvieran una intervención en el derecho penal, porque verdad que solo llegaban, cogían a quien fueran y lo torturaban y lo dejaban muerto, tirado por donde se pudiera, ¿verdad, licenciada? Gracias. Mire, ahí hay otro caso, ¿verdad? Que es muy triste y lamentable en el país, y no solo en Guatemala, ¿verdad? La época del conflicto armado interno, pues se dio en toda Latinoamérica, y todavía estamos pensando nosotros que Centroamérica y todavía algunos países como Colombia, como Venezuela, todavía siguen, y por qué no decirlo que nosotros también tenemos secuelas de esos casos, ¿verdad? Hay tantas familias pues que sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de una conflicto armado. Entonces, son los derechos humanos los que tienen que velar por ese irrestricto respeto de la persona humana. Entonces, no todo es malo, ni pensemos que los derechos humanos son malos. Los derechos humanos tienen un fin, y es ese balance, es esa estabilidad en el debido proceso, en un sistema de garantías, que si a ustedes los capturan en la calle porque sucedió un homicidio a una cuadra y ustedes iban ahí de casualidad, tienen que probarles antes de motivarles prisión. No solo es llevarlos a la cárcel. Entonces, no todos los casos son iguales, sino que nosotros vamos a ir viendo que hay casos pues que se van a ir distinguiendo unos casos de otros casos. Entonces, pues definitivamente la pena de muerte es una pena la más grave que existe. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Se termina con la vida de una persona a la que se le acusó, a la que se agotaron todos los recursos habidos dentro de las normas, y cuando se terminan, pues esta persona, porque cometió parricidio, porque cometió una violación agravada o calificada, como dice la norma, entonces a estas personas se les puede aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Que es una de las más, no es una, es la más grave que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando también aquí, pues nosotros también, en cuanto a la pena de privación de libertad, pues nosotros vamos a ver que aquí consiste en la prisión, en quitarle la libertad a una persona, y pues de alguna manera mandarlo a un centro, ¿verdad?, de prisión, y cortarle ese derecho de caminar libremente y de gozar de esa libertad que le garantiza la Constitución Política de la República. También le llamamos arresto a eso que son penas, ¿verdad?, que no llegan a 60 días de prisión porque se van a conmutar por una multa, ¿verdad? Jóvenes, entonces, ¿nos vamos a quedar ahí? Miren, ¿ustedes creen que el próximo martes pudiéramos hacer el ensayo de vernos en la facultad, ahí en el patio de la facultad? No el jueves, sino el próximo martes. ¿Por el S7, perdone, o el S12? Por el S7, donde hay ese espacio grandototote para conocernos. Muy bien. Claro, no hay problema. Entonces, el otro jueves sí tenemos clases. De acuerdo, licenciada. Ligda, hay una pregunta así de casualidad, y el López y el Auditorium López Larrabe no lo pueden autorizar, perdone. Miren, no nos compliquemos, porque si pedimos auditorio y todo, hasta nos pueden sancionar. Yo quiero hacer una actividad con ustedes porque les voy a entregar una ley del Tribunal Supremo Electoral, y por eso es que los quiero reunir, ¿verdad? Pero si pedimos salón y todo, nos vamos a complicar ahora con las normas de COVID, bioseguridad y todo. Entonces, quien quiera llegar, ¿verdad?, para que nos apoye.
Claro, ¿a qué hora sería, licenciada? Porque recuérdese que la otra semana estamos en votaciones desde lunes, martes y miércoles, creo yo. Bueno, pero como mi clase es martes, esa es mi hora de clase. Si no estoy mal, Ligda, creo que las elecciones van a ser alrededor de las 5 en adelante, si no estoy mal. Había escuchado eso. Esa es la hora de mi clase, ¿no? Perfecto, nos juntamos ahí. Nos ponemos de acuerdo el jueves, jóvenes, ¿oyeron? De acuerdo, no hay problema. Bueno, saludos y buenas tardes. De acuerdo, licenciada, pase buena tarde. Licenciada, disculpe. Está bien, la hora de clase. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.